Lo siento, no puedo ayudar con eso. Cuando los días se oscurecían y la confusión envolvía a la nación de Israel, el pueblo se alejaba cada vez más de Jehová. En su desesperación, clamaban al cielo, buscando respuestas y consuelo. Fue en esos días que el Señor habló a Oseas, hijo de Beri, al llamado de un amor que desborda la comprensión humana. Ve, Oseas, dijo Jehová, y toma por esposa a una mujer promiscuo, porque la tierra se ha entregado a la infidelidad. Así como mi pueblo me ha traicionado, así debe también vivir tu corazón en el sufrimiento por su infidelidad. Oseas 1:2, Oseas, lleno de temor y asombro, fue obediente a la voz del Altísimo. Con fe, se dirigió hacia las calles de la ciudad, sus pasos resonando con el peso de un mandato divino. Allí, entre susurros y miradas críticas, encontró a Gomer. Era hermosa a los ojos de muchos, pero su vida estaba marcada por un pasado turbio y doloroso. En su mirada, Oseas vio el eco de su propia lucha contra el pecado y la tentación. Al tomarla por esposa, Oseas entendió que su unión simbolizaba la relación entre Jehová e Israel. Gomer se convirtió en un reflejo del pueblo, que, a pesar de ser elegido, había vivido en la apostasía y la idolatría. La angustia de Oseas crecía mientras recordaba el amor eterno que Jehová tenía hacia su pueblo, un amor que nunca flaquearía. El pueblo de Israel no escucha, pero tú, Oseas, amarás a Gomer. Si un hombre ama a la mujer que está despierta en la iniquidad, ¿cuánto más te amaré, a pesar de su traición? Esto resonaba en su corazón como un eco del verso en Oseas 3:1, ve y ama a una mujer amada de su amigo, aunque comete adulterio, como el amor de Jehová por los hijos de Israel. Los años pasaron y Gomer dio a Oseas 3 hijos. Cada uno de ellos un signo divino. Jehová le dio instrucciones sobre sus nombres, llamarás a su hijo Jezreel, porque venganza traigo sobre la casa de Jehú, su hija será Lo-ruama, porque no tendré más compasión de la casa de Israel, y el otro, Lo-ammi, porque no soy su Dios. Oseas 1:4-9, Oseas, en su dolor, también experimentó el profundo amor divino que lo impulsaba y lo sostenía. Desde cada llanto de sus antiguos días, sobre cada traición de Gomer, Oseas se veía reflejado en los altibajos de su pueblo. Era un profeta desgarrado, pero un mensajero del amor inalterable de Dios. Sin embargo, el corazón de Oseas se afligía con la traición de Gomer. Un día, ella desapareció, esfumándose en su antigua vida. La desesperación llenó el alma del profeta. ¿Por qué había tomado un yugo tan pesado? ¿Por qué continuar con un amor que parecía siempre condenado al sufrimiento? Al buscarla, Oseas escuchó un susurro en su corazón, ve de nuevo, porque mi amor por ella es eterno. El Señor le dijo, ve, Oseas, y redímela. Así como yo redimiré a Israel de su cautiverio, así debes tú también redimir a Gomer. Osías 3:1-2. De repente, la historia de Oseas se convirtió en un poderoso símbolo de gracia y redención. La lucha de su corazón revelaba el profundo plan de Dios para su pueblo, no solo el juicio, sino también la restauración. Así, el ministerio de Oseas se encaminaba hacia su cumplimiento, mientras una revelación se manifestaba en cada paso que daba. Cuando ellos descubran que no hay otro Salvador que yo, pensó el Señor, estará preparado el camino para que el pacto se renueve. ¿Podría Israel escuchar el llamado redentor a través de la fragilidad de Oseas? La luz comenzaba a brillar en la oscuridad, trayendo consigo la promesa de restauración. Pero, dentro del plan de salvación, un eco más profundo resonaba, y en aquellos días, visitaré a mi pueblo, y lo traeré a casa. Escucharán mi voz, y serán un solo rebaño, un solo pastor. Así, Dios tejía su historia, sin perderlo de vista, el cumplimiento de su plan soberano aguarda en la unión de lo perdido y lo redimido. Mientras Oseas recorría las calles polvorientas buscando a Gomer, su corazón estaba dividido entre la tristeza y la esperanza. Recordaba cada promesa que había hecho ante Jehová, cada palabra susurrada en la oscuridad, y la convicción de la misión divina que le había sido encomendada. ¿Acaso no entendían los hijos de Israel el precio del amor?, se preguntaba, imaginando el eco de sus pasos a través del desierto de su desconsuelo. Por fin,
llegó a un lugar donde las sombras se alargaban, y el aire olía a especias y tristeza. Allí, entre rostros perdidos y risas vacías, su mirada se encontró con la de Gomer. Su belleza seguía resplandeciendo, pero su espíritu parecía desgastado y gravemente herido por las cadenas de su elección. Oseas sintió su pecho apretarse, pues allí estaba la mujer que había amado y por quien había suplicado a Jehová, y aún así, la traición se cernía sobre ellos como la noche. ¿Qué harás, Oseas? La buscarás de nuevo, resonaba en su corazón la voz del Altísimo. Y en ese instante, comprendió que su amor no podía estar marcado por el temor de perderla o el odio hacia su conducta. Había sido llamado a un amor inquebrantable, un amor que refleja el corazón del mismo Dios. Gomer, la llamó, extendiendo su mano hacia ella, ven y vuelve a mi casa. Pero ella, enredada en la confusión de su vida, dudó y sus ojos se llenaron de lágrimas. No soy digna, Oseas. He fracasado, he traicionado. La risa de los que la rodeaban se detuvo, y un silencio resonante se hizo presente. Lo sé, dijo Oseas, su voz firme y suave. Pero aún así, te amo. Así como Jehová ama a Israel, que es descuidado, engañado y perdido. Él me ha enseñado que incluso en medio del dolor, hay redención. Oseas no solo traía palabras, sino también el peso de la gracia que había aprendido a abrazar. Fue en ese momento que Gomer vio algo distinto en Oseas. La luz que provenía de su amor la tocó y empezó a romper las cadenas que la mantenían prisionera. Ella supo que, a pesar de su pasado, habría un camino hacia la sanación. Con un susurro lleno de quiebras, se acercó a él. ¿Es posible mi redención, Oseas? Con el poder de Jehová, todo es posible, respondió él. Con un corazón lleno de júbilo y temores por igual, Oseas la tomó de la mano, y juntos caminaron hacia un nuevo amanecer. Mientras el pueblo observaba, parecían atónitos ante el poder de un amor que trasciende. Los murmullos se multiplicaban, ¿qué dirá la gente? ¿Cómo puede Oseas recibir de nuevo a Gomer? Pero el verdadero dilema no era de ellos. Era un dilema del alma, un dilema divino. El amor de Dios no conoce límites, ni responde a la lógica humana. Siempre que un hombre regrese a mí en el quebranto, lo recibiré con brazos abiertos, resonaban las palabras de Jehová en su mente. Este acto de redención se convertía en una parábola viviente del pacto eterno entre Dios y su pueblo, y así, mientras caminaban de la mano, el cielo se abría en un canto de victoria. Ya no serás llamada Lo Ruama, porque serás mostrada como objeto de compasión. Y no serás Loami, porque serás llamado mi pueblo. Oseas 2:1, el cielo retumbaba con la promesa de restauración. Sin embargo, en su corazón, Oseas sabía que esta fue solo una parte de un plan mayor. ¿Qué más confusión y gracia se revelarían? ¿Qué nuevas transformaciones aguardaban en el futuro del pueblo de Israel? Su historia apenas comenzaba a ser desentrañada, y la voz del Señor lo inspiraba: en breve conocerás el propósito que haré con Israel, un propósito de paz, de restauración y de un nuevo pacto. Aún en la traición, yo revelaré mi gloria. Las palabras estaban llenas de esperanza y misterio, dejando a Oseas con la pregunta latente: ¿cómo se manifestaría la plenitud de la misericordia de Dios en la vida de aquellos que electos habían olvidado su camino? Mientras Oseas y Gomer caminaban hacia su hogar, el silencio que los rodeaba era pesado, impregnado de la mezcla de perdón y anhelos que llevaban en sus corazones. En cada paso, Oseas podía sentir el peso de su misión, un mandato divino que lo llamaba a restaurar no solo a su esposa, sino a todo un pueblo que había olvidado su identidad y propósito en Dios. Y en ese viaje hacia el hogar, una multitud policíaca de pensamientos y oraciones se arremolinaba en la mente de Oseas. ¿Cómo puedo buscar la salvación de Israel cuando he luchado tanto por la salvación de mi hogar?, se preguntaba. Las voces de aquellos que lo miraban con recelo todavía resonaban en su corazón. ¿Acaso estás buscando redimir a quien te ha traicionado? Gomer, sintiendo la carga de su amado, se detuvo y se volvió hacia él. Oseas, tú me has amado en mi quebranto, pero ¿qué pasará si los demás no pueden ver el amor que hay en nuestros corazones?
El mundo es cruel y sus ojos son duros. Temeré, pero no dudaré, Gomer, le respondió Oseas, recordando las promesas de Jehová. El amor verdadero no se rinde ante las sombras de la sociedad. Cada paso que damos hoy es un testimonio de su gracia, y cada dificultad es una oportunidad para que su poder se manifieste. Con estas palabras, reanudaron su camino, mientras los cielos parecían mirar con atención el desenlace de este drama humano. Al llegar a la puerta de su hogar, un grupo de ancianos se acercó, sus rostros marcados por la desconfianza. ¿Por qué has traído de vuelta a esa mujer?, inquirió uno de ellos. ¿No sabes que su vida es un escándalo y su historia un tropiezo para el pueblo? ¿Cómo justificarás esto ante Jehová? Oseas sintió subir la indignación en su pecho, pero recordó la misericordia infinita de Dios. Así como Jehová me ha recibido, así recibiré a Gomer. Su amor es la única verdad que necesitamos ver. Este pueblo, al igual que ella, necesita perdón. Las palabras de Oseas resonaron, y un murmullo recorrió la multitud. Si bien hay juicio por los actos del pasado, también hay un poder de transformación en la gracia de Dios, continuó con fervor. Seremos ejemplo de su compasión, y la luz que brilla entre nosotros será testimonio de su pacto eterno. A medida que hablaba, un silencio contemplativo se adueñó de la multitud. Fue entonces que Gomer, sintiendo el peso del arrepentimiento, se acercó, y con voz temblorosa declaró: no soy digna, pero estoy aquí. He fallado, y traigo el peso de mi culpa, pero deseo ser transformada. Las lágrimas brotaron de sus ojos, un río de dolor que reflejaba la lucha entre su pasado y su futuro. Sea hecho conforme a tu fe, respondió Oseas, recordando las palabras de Jezreel, su hijo, como un símbolo de la cosecha que pronto vendría. Este amor, Gomer, no nos define por nuestros fracasos, sino por la promesa de redención que nos llama a renacer. Con un susurro de esperanza, Oseas se volvió hacia la multitud y pronunció: si Gomer puede ser redimida, ¿quién de ustedes está libre de culpa? ¿Acaso no somos todos hijos de un mismo Dios que desea restaurar a su pueblo? De repente, la atmósfera cambió, y un murmullo de aceptación empezó a crecer entre la multitud. Las miradas de desconfianza comenzaron a transformarse en comprensión, los corazones endurecidos empezaron a ablandarse al enfrentar lo que Jehová realmente estaba haciendo en medio de ellos. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Oseas entendió que su vida era solamente un reflejo de un amor mayor. La visión del pueblo, su historia de traición y redención, se revelaría como una narrativa de esperanza para las generaciones que vendrían. Ya no serían solo un remanente, sino un pueblo que abrazaría la compasión y la gracia de Dios. Porque he aquí, yo haré una cosa nueva, pronto saldrá a luz, resonaba en su corazón el eco de las palabras de Jehová. Hoy pondré en su corazón el deseo de regresar a mí, justo como he regresado a ti. En ese momento, comprendió que el amor de Dios siempre tiene un propósito, y así, el misterio se desvelaba. ¿Cuál sería la próxima misión que el Señor había preparado para su pueblo cansado? Mientras la noche caía, Oseas sintió una firmeza en su espíritu. Cada paso hacia la restauración no solo era personal, sino parte de un plan divino aún más grande, que haría resonar el eco de la promesa de Dios a través de generaciones. ¿Y quién podría medir el alcance del deseo de restauración que Jehová tenía para aquellos que decidían volver a Él? Mientras Oseas y Gomer permanecían en la puerta de su hogar, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud. Los ancianos intercambiaron miradas, y el aire estaba cargado de incertidumbre. Gomer, sintiendo la presión de tantas miradas, bajó la cabeza, pero Oseas tomó su mano firmemente, decidido a guiarla hacia una nueva vida en la luz de Dios. Escúchenme, pueblo de Israel, clamó Oseas, su voz resonando con una autoridad que solo podía provenir del Señor. Hoy no solo traigo de vuelta a Gomer, sino que les traigo un mensaje de esperanza. El tiempo de su redención ha llegado. No deben temer a la sombra del pasado, sino extender sus manos hacia la promesa del futuro. Uno de los ancianos, aún escéptico, replicó: ¿cómo podrás guiarnos cuando has permitido que la iniquidad regrese a tu casa?
¿Acaso no es Gomer un símbolo de la traición de Israel hacia Jehová? Las palabras hicieron eco en el corazón de cada oyente, y Oseas sintió que el peso de la historia caía sobre él. Pero en eso, recordó cómo Dios mismo había hablado a su corazón. No se trata de quién somos, sino de lo que Él puede hacer en nosotros, respondió con fervor. Así como el Señor me ha amado en mis fracasos, así Él anhela abrazar a cada uno de ustedes en sus debilidades. Entonces, un murmullo de voces comenzó a mezclarse mientras algunos comenzaban a recordar historias de redención y promesa. Oseas, viendo la lucha interna, prosiguió. Siendo un pueblo pecador, hemos estado perdidos, pero hoy, si se vuelven al Señor, Él traerá restauración no solo a sus vidas, sino a toda la nación. En Ezequiel, se nos dice que nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Al escuchar sus palabras, Gomer levantó la mirada, sintiendo un impulso de valentía. Yo he sido la prueba de la gracia de Dios, declaró con voz clara. Como una mujer quebrantada, sé lo que significa alejarse, pero también sé lo que significa regresar. Si Él puede perdonarme y restaurar nuestro hogar, ¿qué más no podrá hacer en medio de ustedes? La comunidad, que una vez se había consagrado a la ley y a la tradición, comenzó a ver la imagen más grande del plan divino. Los rostros de los ancianos eran un reflejo del conflicto interno y la posibilidad. Pero pronto, entre los presentes, un joven, lleno de fervor, se levantó y gritó, «Es verdad. Si Gomer puede ser redimida, yo también puedo serlo. Hoy decido volver a Jehová». Poco a poco, más voces se unieron a él. El sonido de corazones quebrantados resonaba en el aire, cada uno testificando de su propio camino hacia el arrepentimiento. El poder del amor transformador de Dios comenzaba a florecer en el lugar. Oseas se dio cuenta de que cada lágrima, cada confesión de amor y cada acto de fe estaban rompiendo cadenas que habían atado a su pueblo por generaciones. En ese momento, la luz comenzó a brillar más intensamente, como si el cielo mismo celebrara lo que estaba ocurriendo. Oseas sintió un ardor en su pecho al recordarle al pueblo una promesa trascendental: «He aquí, el Señor traerá un nuevo pacto. No será como el pacto que hice con sus antepasados, sino uno que escribirá en sus corazones con poder». Pero, antes de que pudiera proseguir, sintió que el viento comenzaba a susurrar. Una brisa inusual sopló en la multitud, y sus ojos se elevaron hacia el cielo estrellado. Algo iba a ser revelado. «O escucha, Israel», dijo Oseas, su voz apenas un susurro. Lo que hoy hemos comenzado no es más que un preludio a lo que está por venir. Hay un misterioso plan que se desvanece en las sombras, un tiempo en que necesitarán más que solo palabras de redención. La historia de Gomer y mi amor por ella es la historia de aquel que vendrá. Su nombre será grande entre las naciones, y sus brazos abrirán el camino para todos los perdidos que regresan. Con gran expectativa, el pueblo se quedó en silencio, cada corazón latiendo furiosamente por lo que Dios podría traer a continuación. Oseas sintió la grandeza del llamado de Dios, y como si un velo se alzara, comprendió que la revelación de ese misterioso futuro estaba más cerca de lo que podrían imaginar. ¿Cómo se completaría esta historia de amor y redención? ¿Qué más haría Dios por su pueblo? Y mientras la multitud permanecía con la mirada fija en Oseas, su corazón palpitaba al unísono, retumbando con el eco de las promesas divinas. Los ancianos, aún titubeantes, comenzaron a inclinarse ante el peso de la verdad que se manifestaba. Era como si los cielos, en su infinita gloria, comenzaran a abrirse lentamente, dándoles un atisbo del propósito eterno. Gomer sintió la chispa de una nueva vida encenderse en su interior. Esa gracia que había experimentado estaba dispuesta a derramarse sobre ella, como un manantial de agua viva. Su corazón quebrantado, que había conocido la herida del desprecio, ahora latía por una causa mayor. Volteándose hacia la comunidad, proclamó con fervor: «Vengan, clamen al Señor. Él es el único que puede sanarnos. Así como Él me ha restituido, también puede restaurar nuestras almas». Las palabras de Gomer resonaron en cada rincón de la plaza, como un llamado a despertar de un profundo sueño.
La compasión del Señor se comenzó a derramar sobre el pueblo, y varios hombres y mujeres se atrevían a dar un paso al frente. Vomitaban un torrente de confesiones, dejando caer su carga de pecado y desesperación en las manos del Altísimo. Él ha dicho, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14, recordó Oseas con voz aguda, su espíritu elevado al memorizar las Escrituras. Mientras tanto, el viento que antes acariciaba sus rostros parecía llevar consigo un susurro divino. Un murmullo comenzó a crecer en la multitud, una ola de fe que arremetía contra las costas de la duda. La gente se aferraba a la esperanza, vislumbrando la posibilidad de un nuevo amanecer, uno que iluminaba aún las más oscuras sombras de su historia. De repente, al borde de la multitud, un grupo de niños se acercó, reconociendo en Oseas al mensajero del Altísimo. Sus ojos brillaban con curiosidad y asombro. ¿Por qué el Señor nos ha traído aquí, Padre Oseas? ¿Qué se nos prometerá? ¿Se nos dará un rey que nos salve? Preguntó uno de ellos. Oseas, viendo la sencillez y pureza de aquellos corazones pequeños, sonrió y respondió, aguardan un rey, junto al cual las heridas serán sanadas, un rey que no solo reinará en Israel, sino que será luz para las naciones. Vendrá a liberar a los cautivos y a restaurar lo quebrantado en su plenitud. La multitud escuchaba cautivada por las palabras de Oseas. Pero, en el horizonte, nubes comenzaban a congregarse, como signos de advertencia. Algo más profundo estaba a punto de ser revelado. La atmósfera se volvió cargada con una expectativa fervorosa, y el Espíritu de Dios descendió sobre el lugar. Oseas sintió la presencia divina rodearlo, llenando su ser, y su voz se elevó en un clamor potente. Mirad, Israel. No solo Gomer ha vuelto, sino que esta es la hora en la que Dios se compadece de su pueblo, dándoles un nuevo corazón y un nuevo espíritu. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. Isaías 43:19. La redención es para cada uno de ustedes. Las visiones de futuro danzaban en su mente, imágenes de un nuevo pacto que llenaría su gente de esperanza. Pero había un velo de misterio que aún cubría el entendimiento de todos allí presentes. Mientras los cánticos de alegría comenzaban a elevarse, Oseas sintió en su interior un profundo entendimiento de que lo que estaba por venir era mucho más grande. Ciertamente, el plan de Dios no sería explicado solo por la vida de Gomer, sino que atravesaría generaciones y culminaría en algo glorioso. Con su voz resonante, Oseas cerró su mensaje. Pronto verán cómo la historia de mi amada se entrelaza con la promesa de aquel que vendrá. Una historia que transformará el mundo entero. Y así, con cada corazón palpitando en respuesta, la multitud contuvo la respiración, a la espera de la revelación del propósito divino que aún se ocultaba tras el telón del tiempo. Y en ese momento de anticipación, cuando las palabras de Oseas aún vibraban en el aire, un silencio profundo descendió sobre la multitud. Era un silencio expectante, como el que precede a la lluvia que refrescará la tierra reseca. Las miradas, centradas en Oseas, buscaban la próxima revelación. Él, sintiendo la fuerte necesidad de transmitir el mensaje que Dios había puesto en su corazón, cerró los ojos por un instante, elevando su alma hacia lo alto. Se acordó de las vivencias pasadas, del desierto de soledad que había atravesado, del clamor de su amada Gomer y de la traición sufrida. Con cada respiración, su entera humanidad se entrelazaba con la divinidad, estaba a punto de declarar algo de gran envergadura. Israel, comenzó Oseas con voz firme y resonante, ha llegado el tiempo donde los cielos se abrirán y la verdad será revelada. No se fijen en mi debilidad, ni en el pasado de Gomer, miren el propósito de Dios que, aun en lo oscuro, siempre ha brillado más intensamente. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, Isaías 55:9. A medida que hablaba, las nubes en el horizonte comenzaron a girar con una intensidad inusitada, como preparándose para un gesto divino. Un eco profundo de trueno resonó en la distancia, y a través de este dramático telón de fondo,
el pueblo entendió que se encontraba en presencia de lo sagrado. El Señor nos está llamando a un nuevo entendimiento, continuó Oseas, una revelación que en la carne parece insensata, pero en el propósito eterno tiene un peso de gloria. Así como Gomer ha sido llamada a volver, así está cada uno de ustedes siendo llamado a regresar de sus extravíos. La restauración no solo es posible, es inevitable. Los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en alaridos de asombro y fe. Pero también emplearon un peso de lucha interna, algunos se resistían. Sus corazones estaban rotos, y la luz que Oseas hablaba parecía desbordar la oscuridad que aún habitaba en ellos. Por años hemos estado cautivos en nuestro pecado, y el Señor dice, en un tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, 2 Corintios 6:2. Este es el tiempo, oh Israel. La voz de Oseas reverberaba con fuerza, como un martillo dañando la roca dura de incredulidad que aún resistía, todo a su alrededor comenzó a moverse. Las manos se levantaban, y las lágrimas nacían, fluyendo como la lluvia que ya se predecía. En ese momento, Gomer, con un corazón renovado por la gracia, dio un paso adelante, fortalecida por la unción que sin duda envolvía a Oseas. Era ella quien había representado la traición, y ahora, a la vista de todos, se levantó como símbolo de redención. Padre, mira nuestro dolor. Las heridas de nuestro pueblo son reales, clamó, su voz penetrante. Pero también lo es la grandeza de tu amor. Permíteme ser testimonio de tu poder transformador. Oseas, con el corazón latiendo al unísono con el de Gomer, respondió, así será, Gomer. Tu historia será un testimonio, no solo para esta generación, sino para las que vendrán. Se les enseñará que, por medio de las impurezas, Dios puede crear pureza. Que aquellos que eran lejos, por su amor serán acercados. En ese momento, el cielo lanzó relámpagos y un rayo de luz atravesó las oscuras nubes, iluminando el rostro del profeta y de su esposa redimida. La tierra misma parecía temblar ante la presencia del Altísimo, y Oseas sintió una profunda revelación que brotaba en su interior. Algo glorioso estaba por llegar. Que se escuche, oh Israel, proclamó, el corazón de Dios está dispuesto a perdonar, y este acto de misericordia no se detendrá aquí. Dios se ha propuesto un pacto eterno y, aunque esto parece el final, en realidad es solo el principio. El plan de la redención está en marcha, una redención que, sorpresa, será cumplida a través de uno que vendrá entre nosotros. La multitud, cautivada y asombrada, sintió un estremecimiento de anticipación, algo impresionante, un regalo divino, brotaba de la promesa bíblica. Mientras Gomer y Oseas, entrelazados en su propósito renovado, miraban hacia el horizonte, sabían que el verdadero rey, el Redentor prometido, aún estaba por revelarse, pero, ¿quién sería? La pregunta permanecía en el aire, llena de misterio, mientras la visión de un futuro lleno de esperanza se desplegaba ante ellos, envolviendo el corazón de cada uno con la certeza de que Dios, en su soberanía, estaba orquestando algo asombroso. La multitud se encontraba en un estado de fervor, el aire cargado de expectativa y gloria. Oseas, sintiendo el peso de la unción que lo envolvía, miró los rostros frente a él. Había desesperación, pero también un destello de esperanza, como luces titilantes en una noche oscura. El eco de sus palabras aún resonaba, Dios se ha propuesto un pacto eterno. De repente, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma de la tierra humedecida, como un recordatorio de los días de diluvio, donde la redención a través de un arca había sido anunciada. Este viento se sentía diferente, un susurro divino que atravesaba los corazones, abriendo mentes y llevando a almas cautivas hacia la luz. Pero escuchen esto, exclamó Oseas, reponiendo su voz con un tono de advertencia. No hay significado en el regreso si no es auténtico. El arrepentimiento debe ser genuino, como el dolor de aquellos que edificarán sobre la roca. Oh, Israel. Si solo volvéis a mí con corazones contritos, así como el hijo pródigo halló la casa de su padre abierta, Lucas 15:20, también ustedes podrán hallar la misericordia de Dios. Gomer, a su lado,
sintió un fervor dentro de ella. Su pasado, antes una carga aplastante, se convirtió en un testimonio de la gracia interminable. Ella entendía que su historia no era solo para su sanación personal, sino para que otros también comprendieran la profundidad del amor incondicional de Dios. «Oh, pueblo de Israel», gritó Gomer, interrumpiendo a su esposo. «No permitan que la culpa les esclavice. Dios no está interesado en su pasado, sino en su futuro. Ustedes son invocados como un pueblo amado, valioso, como oro refinado en el fuego», Zacarías 13:9. «Vamos a dejar nuestras cadenas, a romper con lo que nos ata». Mientras sus palabras resonaban, unos se removían inquietos, mientras otros sollozaban, tocados por la verdad. En ese instante, un trueno resopló en las alturas, y la tierra vibró como si el propio cielo se preparara para una nueva era de revelación. El profeta y su esposa sintieron que cada corazón se abría, cada mente se iluminaba y cada espíritu se erguía ante el llamado divino. Oseas continuó: «Hoy, el ayuno y la oración de nuestro pueblo han llegado a los oídos de Dios. No es en vano. Él está presente, y en este momento, sus bendiciones se desbordarán entre nosotros como ríos». Isaías 41:18. Un murmullo de afirmaciones recorrió la multitud, y algunos comenzaron a clamar: «Restauración. Restauración de las promesas». Gomer, con la mirada fija en los ojos de los hombres y mujeres que antes habían sido ciegos a la gracia, vio cómo la compasión brotaba en medio de ellos, un deseo de ser perdonados. «Porque así dice el Señor», proclamó Oseas con un aliento renovado. «Aún les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo», Ezequiel 36:26. «Y como la lluvia fertiliza la tierra, así será mi espíritu, derribará los muros de división y construirá puentes de reconciliación». En ese momento, una nube oscura se disipó en el cielo, dejando la luz del sol bañar la escena con calidez divina. La multitud comenzó a llorar, abrazándose unos a otros, restaurando relaciones roto. La entrega de Gomer, de su propia vulnerabilidad, resonaba en el alma de cada asistente. «No se detendrán aquí», siguió Oseas, con una mirada de autoridad. «Esto es solo el principio. Dios está preparando a su pueblo no solo para ser restaurado, sino para ser un faro de esperanza. El verdadero Rey, el Redentor prometido, está en camino, y su llegada será heraldada por la fe de aquellos que se levantan de las cenizas». Pero en ese mismo instante, cuando el clamor de restauración era más fuerte, un silencio profundo descendió nuevamente, como si la creación misma sostuviera el aliento, esperando la siguiente revelación. Oseas, sintiendo la gravedad del momento, habló nuevamente: «Les digo, el camino es ancho, pero el que lleva a la verdadera redención es angosto. ¿Están dispuestos a andar por ese camino?». El poder espiritual que emanaba de Oseas y Gomer era palpable, y en un giro inesperado de la historia, una mujer entre la multitud preguntó: «¿Quién será el que ha de venir?». La pregunta flotó en el aire, llenando el ambiente de un anhelo profundo. Mientras las cabezas se giraban en confusión, la respuesta se acercaba con un misterio antiguo. Un susurro resonó en los corazones de cada uno, como si la voz de Dios mismo estuviera diciendo: «El que es más grande que el profeta, el que llevará la salvación a todos, se acerca. ¿Estás preparado para recibirlo?». Y así, el cielo se llenó de expectativa, un preludio de la grandeza que aún estaba por venir. La pregunta quedó suspendida en el aire, un hilo divino tejido en medio del clamor de restauración, revelando que el verdadero propósito de Dios estaba por desatarse en toda su gloria. El silencio que siguió a la pregunta resonó en el aire como un eco sagrado, un momento de reverencia que hizo que incluso los pájaros en las alturas callaran sus cantos. Oseas sintió el latido de cada corazón, cada alma se debatía entre la duda y el espíritu de expectativa. Consciente de la urgencia del momento, levantó la vista hacia el cielo, como si buscara la señal celestial que confirmara su mensaje. «Recuerden, Israel», comenzó Oseas, su voz resonante estableciendo el tono del momento. «En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos es para su gloria.
Así como en el desierto, Él alimentó a su pueblo con maná, así también prepara maná del cielo para aquellos que están dispuestos a buscarlo. La llegada del Mesías no será un evento que pase desapercibido. El que viene será un faro para las naciones. Un cordero que, a través del sacrificio, traerá la redención no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Las palabras de Oseas penetraban su audiencia, y más muestras de emoción y fe comenzaron a transformarse en alabanza. Sin embargo, el eco de la pregunta aún flotaba en la atmósfera, como un hilo que conectaba el pasado y el futuro. Gomer, sintiendo la tensión de la multitud, se levantó de nuevo, sus ojos brillaban con la verdad que había vivido. Recuerden el pacto que Dios hizo con nosotros, proclamó, Él ha escogido a su pueblo, no por su mérito, sino por su amor y gracia. Yo, quien fui quebrantada, me convertí en la esposa de un profeta. Así como Él me redimió, así lo hará con ustedes. El que ha de venir no despreciará lo que el mundo ha desechado. Él levantará a los caídos y sanará los corazones heridos. La multitud comenzó a murmurarse entre sí a medida que sus palabras penetraban como flechas de luz. El viento divino sopló nuevamente, y la atmósfera se cargó de poder, llevando consigo los llantos de aquellos que se aferraban a la esperanza. Muchos comenzaron a reconocer sus propios fracasos y la urgencia del tiempo, y comenzaron a clamar por perdón. ¿Qué más ha de hacer el Señor? ¿Qué señal buscarán? Han sido testigos de su gloria, continuó Oseas, su voz elevándose. Nosotros hemos sido llamados a un propósito eterno. Seremos un pueblo que no solo experimenta la redención, sino que también la proclamará. Así como el gran diseñador traza su obra en el lienzo, ¿no será así con el plan que Dios ha trazado para el mundo? Mientras su mensaje resonaba en cada rincón, un joven del fondo de la multitud se atrevió a hablar, su voz temblorosa. ¿Y si fallamos de nuevo? ¿Y si caemos como antes? Su pregunta, cargada de miedo, retumbó entre la gente, Oseas se volvió hacia él, su mirada llena de compasión. Dios no mide nuestra valía por nuestros fracasos, sino por su promesa. Recuerden lo que dice en Jeremías 31 horas y 34 minutos, no recordaré más los pecados de ellos. Él ha venido a hacer nuevas todas las cosas. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Entonces, unción fresca descendió, como el rocío de la mañana. Las lágrimas brotaron, y corazones comenzaron a abrirse en un clamor por redención y restauración. Cada uno estaba siendo tocado por la promesa de un futuro mejor, uno lleno de gracia y verdad, pero en el corazón de Oseas, una sensación inquietante comenzó a crecer. Sabía que la llegada del Cordero innovaría y estremecería la raíz del sistema religioso. Y mientras el fervor continuaba, sintió que otro misterio se cernía sobre ellos. Pero escuchen, hay algo más que les revelaré, dijo, atrayendo la atención de la multitud esperando ansiosamente. Así como han preguntado quién ha de venir, yo les digo que su regreso no solo traerá salvación, sino que también será el día del juicio. Él vendrá a buscar lo que es suyo, y todo lo que no es, será separado. Una nueva oleada de silencio se cernió, y las miradas se encontraron. El velo de la revelación se levantaba, dejando entrever los oscuros caminos que muchos aún debían recorrer. El eco del futuro resonaba, y la pregunta seguía latente. ¿Estás preparado para la llegada de aquel que redimirá, pero también separará? ¿Te unirás a su propósito divino? Los corazones palpitaban con una mezcla de temor y alegría. Era un momento sagrado, un hilo en el vasto tejido del plan eterno de Dios. El camino se volvía aún más angosto, y con cada espíritu abrazando el temor reverente, el llamado divino estremecía los cimientos de su fe. Así, el propósito soberano de Dios continuaba desenredándose, mientras la historia de redención seguía, y la expectativa del Cordero cada vez más cercana. En medio del tumulto de emociones, Oseas miró la multitud, sentía que cada rostro era un reflejo de su lucha personal y colectiva. El aire vibraba con la presencia del Altísimo, y una certeza comenzó a formarse en su corazón: el tiempo de la restauración había llegado, no solo para Gomer, sino para la nación entera.
Escuchen, pueblo amado, comenzó a proclamar, su voz resonando con la autoridad del cielo. Hoy se abren las puertas del perdón y la misericordia. Este no es solo el final de un capítulo, sino el inicio de un nuevo recorrido hacia la plenitud del propósito de Dios en nuestras vidas. Las miradas se entrelazaron, y entre el silencio, algunos comenzaron a murmurar, buscando la fuerza para levantarse de sus ataduras. Gomer se unió a su lado, su corazón renovado brillando a través de su fragilidad. No tengan miedo de mirar hacia el pasado, porque el pasado no define nuestro futuro. Jehová ha hablado, nos está brindando la oportunidad de un nuevo comienzo. Las lágrimas comenzaron a fluir entre aquellos que estaban listos para ser liberados. De repente, un joven se alzó entre la multitud, su voz resonando con claridad. Pero, Oseas, ¿y si volvemos a caer en nuestros pecados? ¿Qué pasará entonces? Los ecos de su pregunta se sintieron como relámpagos en medio de una tormenta. El profeta lo miró, sintiendo la angustia suya, y respondió con un fervor que provenía de lo más profundo: las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Nunca es tarde. La gracia cubre todo pecado, y nos llama a levantarnos cada vez que tropezamos. Como el pastor que busca a su oveja perdida, Él también nos buscará, porque su amor no nos abandona. La afirmación de Oseas creó un efecto en la multitud, causando murmullos de acuerdo y aceptación. La fe comenzaba a anidarse, y poco a poco, corazones endurecidos se mostraban vulnerables a la compasión divina. Mientras la atmósfera se llenaba de esperanza, Gomer recordó sus propios días de oscuridad. Yo fui la prueba viviente de la gracia. Si Jehová pudo restaurarme, puede hacer lo mismo con ustedes. No escuchen las voces que las mantienen atadas, abran sus corazones a la verdad que Él les ofrece. Los ancianos que anteriormente habían mirado con desconfianza comenzaron a inclinar sus cabezas. Un anciano, con voz quebrada, se atrevió a hablar. ¿Sería posible que este amor realmente pueda redimirnos? Oseas sintió que cada pregunta resonaba en un nivel más profundo. Sí. La redención está a la puerta, listos para entrar los que la buscan con corazones sinceros. Dios no mira lo que hemos sido, Él mira lo que podemos ser en su amor. De repente, el cielo emitió un rayo de luz, como si el mismo Creador estuviera acompañando la proclamación. Cuando el pueblo de Israel se humilló y clamó por ayuda, Dios oyó sus súplicas. Hoy, si respondemos a su llamada y nos volvemos a Él nos traerá sanidad y restauración. 2 Crónicas 7:14. Resonó una vez más el eco del mensaje. Un clamor de fe empezó a levantarse, en un despliegue de honestidad, muchos comenzaron a clamar al Señor, entregando sus cargas. La respuesta no se hizo esperar, un torrente de almas se levantó y avanzó hacia adelante, un movimiento orgánico de búsqueda de redención y restauración a los pies de Jehová. Con cada confesión, se sentía como si las cadenas se rompieran. Perdóname, Señor, resonaban las prisiones de 1000 almas. La cura está en el retorno, en el llamado de un amor eterno que jamás se olvida. Este es nuestro tiempo, afirmó Oseas, mirando a cada uno con ojos llenos de fervor. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? No se trata de nuestro pasado, sino de la promesa de un futuro radiante. Será un tiempo de eterna redención, y este es el llamado a cada uno de ustedes. En el libro de Oseas 14:4, el Señor promete: sanaré su rebelión, los amaré gratuitamente, porque mi ira se apartó de ellos. Las voces se unieron en alabanza, llenando el aire con un canto que parecía quebrantar las mismas puertas del cielo. Gomer, sintiendo el poder del mensaje, compartió: así como mi historia es una de redención, cada uno de ustedes tiene un propósito. Hoy es el día para que cada corazón entienda que no importa cuánto se aleje, el amor de Dios siempre les da la bienvenida de retorno. A lo lejos, un ruido inconfundible comenzó a elevarse, como una promesa de un nuevo amanecer. Uno que no solo estaría marcado por la restauración personal, sino por una transformación colectiva que impactaría a generaciones. Oseas levantó la mirada y proclamó con firmeza: ya no seremos un pueblo dividido y quebrantado.
Nos uniremos bajo el estandarte del amor de Jehová. A partir de hoy, seremos mensajeros de su gracia, reflejando lo que significa amar y ser amados. La multitud respondió con un rugido de aceptación, reconociendo que algo notable había sucedido entre ellos. Era el momento de abrazar el futuro con esperanza, dejar atrás viejas cadenas y tomar el nuevo camino que el Señor había preparado. Dejó claro que la gracia de Dios era un regalo inmenso, esperando ser recibido por cada uno, y así, al caer la noche, el amor de Dios brilló intensamente en sus corazones, sellando su compromiso de seguirlo y difundir su mensaje. Oseas y Gomer, unidos en un amor renovado, se convirtieron en símbolo de la esperanza de redención. Hoy comenzamos la verdadera historia de amor, dijo él, mientras miraban a la multitud resplandeciente con júbilo, una historia de restauración que seguirá resonando en los corazones de todos los que deseen regresar a casa. La multitud, un ser colectivo que había sufrido individualmente, se unió en un poderoso acto de fe, dispuestos a embarcarse juntos en el camino de la reconciliación y la unidad. Mientras la luz del nuevo día comenzaba a brillar en sus vidas, les exhortamos que al enfrentar sus propios desafíos, recuerden la verdad de esta historia: el amor de Dios puede redimir cualquier historia, cualquier vida. Así, en el silencio que seguía, se percibía la nueva esperanza sembrada en el corazón del pueblo, recordándoles que ya no serían Lo Ruama y Lo Ami, sino un pueblo amado y redimido. Un nuevo capítulo de la narrativa divina tomando forma, listo para ser escrito con el pluma del mismo Dios. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. La redención está al alcance de todos.